Estás escuchando Enfocados, un espacio producido en San José, Costa Rica, con el objetivo de compartir experiencias que contribuyan con tu crecimiento. Mi nombre es Gustavo Valle y el día de hoy conversaré con Gilberto Bolaños. Gilberto es especialista en mantenimiento y reparación de equipo fotográfico. El tema de hoy es cuidado y mantenimiento de nuestras cámaras fotográficas. Hola Gil, ¿cómo estás? Saludos Gustavo, muy bien, aquí encantado de poder conversar con vos, conversar con la gente que está interesada en el tema del mantenimiento de equipo fotográfico y para servirte y para servirles a todos, con muchísimo gusto. Gil, súper agradecido con vos de verdad por aceptar esta invitación, ya que tu experiencia y conocimiento es invaluable para todos nosotros. Gil, contame algo, ¿cuántos años ya de experiencia en el mantenimiento y en el soporte, digamos, para equipo fotográfico? Mira, justamente 1 de mayo, porque por esas cosas de la vida yo empecé a trabajar un 1 de mayo, en realidad empecé a trabajar el 2, pero fui contratado a partir del 1, 35 años, Tavo. O sea, en este momento, hoy es 1 de septiembre, qué casualidad. Entonces, 35 años y mayo, junio, julio, agosto, septiembre y 4 meses. Maravilloso, una experiencia invaluable. Gili, es que, bueno, además de la enorme experiencia que tenés varias certificaciones internacionales, ¿verdad? En la reparación de equipo, y esto es súper importante, ¿verdad? Sí. Yo considero que, mira, en cualquier campo, las certificaciones y sobre todo el estudio, ¿verdad? El estudio, incluso, digamos que a cualquier nivel, hay gente que le da por brincarse el estudio, por tratar de saltarse la parte académica, y si bien el tema de ser autodidacta funciona, siempre es mejor tener pues un respaldo. Y en este caso de las cámaras fotográficas y de los equipos fotográficos, tener un respaldo de la fábrica es otra cosa. O sea, eso hace la diferencia. Definitivamente. Gil, y hablando ya de equipo fotográfico, definitivamente hoy en día tenemos equipos que son delicados, ¿verdad? Que requieren tal vez un mayor cuidado, y siento yo, no sé si estoy equivocado, pero conforme va avanzando la tecnología, también va creciendo la necesidad de tener aún más cuidado con el equipo, ¿verdad? Porque aunque yo no disfruté mucho de la fotografía analógica, pero recuerdo que era un equipo que soportaba un poquito más. ¿Es esto cierto o es una percepción personal? No, completamente cierto, Tavo. Mira, y partiendo, por ejemplo, del componente principal, en aquel caso la película fotográfica y ahora el sensor. O sea, partiendo de eso, acordate que, por ejemplo, un rollo blanco y negro tenía una latitud de exposición mucho más grande que te permitía errores para arriba y para abajo. Después se corregía en laboratorio, incluso el color también lo permitía, la diapositiva era mucho más estricta, y por ahí andan los sensores digitales que son así de estrictos, ¿verdad? Eso en cuanto a la captura. Ahora imagínate en cuanto al sistema, el equipo en sí. Una camarita de antes, vamos a decir que un 60 podía aproximarse a un 40, entre un 45 y un 60, incluso podía pasar para arriba del 60 y ser algo así como un 75. En estos momentos, las cámaras dan una velocidad de exposición y una abertura súper exacta, porque los sistemas electrónicos son los que controlan todo eso. Y también, para que esa precisión se pueda dar, el técnico tiene que ser muy preciso, porque el equipo es muy preciso. Sí se exige más, y sí son más, entonces, más delicados, porque si vos haces un ajuste inadecuado, el fallo se va a notar rápidamente. Definitivamente. Gil, y es que esto me lleva a un tema importante que he escuchado varias veces, la reparación de una marca específica. Yo me imagino que muchas veces te han llevado equipos y te han insistido en que por favor los repares, pero tengo entendido de que las herramientas y el equipamiento del taller muchas veces es específico para cada marca, ¿cierto?
hay algunas herramientas de algunos modelos de cámaras y de lentes específicos que son particulares, o sea, únicamente, por ejemplo, te voy a decir, vamos a poner un ejemplo puntual y comprobable. Lente Sigma 150-600. Yo fui al curso de Sigma en Nueva York hace unos años y entre las cosas que me dieron fue un desatornillador larguísimo, mide como 40 centímetros de largo, con un mango especial y la punta es pues una punta Phillips, pero el largo es así porque es el diseño que tiene el tornillo para ser aflojado. Podés aflojar ese tornillo porque es un tornillo externo, lo podés aflojar con otro desatornillador, pero la manera correcta de hacer el trabajo es con esa herramienta. Entonces, de ahí tenés que tener esa herramienta. Y esto que estamos hablando es de un desatornillador Phillips, ¿verdad? En los casos ya más complicados, si vos necesitas hacer una actualización de software, pero no el software que puedes hacer vos, el usuario corriente que se mete a la página por internet y hace una actualización de software, si se necesita hacer una actualización de software a nivel de técnico, eso solamente lo puede hacer el taller que tiene acceso a la información que el fabricante provee. Y esa información a nosotros nos hacen firmar un documento donde yo me comprometo, digamos que es bajo juramento, a que yo no voy a compartir esa información con nadie porque es información privada de la empresa y se supone que yo voy a ser responsable con esa información porque yo me debo a la empresa. O sea, tenemos un convenio donde la empresa me ayuda a mí y yo ayudo a la empresa. ¿Y cómo le ayudo yo a la empresa? Bueno, reparando el equipo y no revelando cosas secretas, ¿verdad? Pues por eso solamente los talleres, cuando se trata de cosas ya muy específicas, únicamente un taller que tenga toda la información te puede resolver el caso. Gil, bueno, y eso es solamente un ejemplo entre cientos, ¿verdad? Definitivamente cada marca y cada equipo tiene lo suyo. Sí. Hay mil cosas. Hablando de cosas viejas, por ejemplo, hay una cámara Leica, es que no me acuerdo ahorita, es una Reflex SL35. Mira, se necesitaba un desatornillador loquísimo para sacar un tornillo de la tapa superior. Ellos tenían un agujero desde la tapa inferior. O sea, uno quitaba la tapa inferior y había un agujero que atravesaba toda la cámara por donde se metía ese desatornillador para quitar el destornillo de la tapa de arriba. Eso era simplemente cosas de maña para que alguien que no tuviera la herramienta de Leica no pudiera desarmar la cámara. Pero esto se viene haciendo, te pongo el ejemplo porque esto se viene haciendo desde hace muchos años, ¿verdad? Claro. Gil, para comenzar en temas de cuidado de las cámaras, vamos a empezar por la humedad. Bueno, vos sabés la historia de que hace unos meses tuve un problema severo con una cámara porque le entró humedad y vos me contabas una historia muy muy interesante que yo creo que es importante compartir acerca de los sellos que las cámaras traen contra humedad y contra agua, ¿verdad? Digamos que nos hacen creer muchas veces que podemos estar haciendo fotos bajo la lluvia tranquilos y vos me contabas, me especificaste muy bien y con un argumento técnico extraordinario de por qué no es tan sencillo permitir que las cámaras se mojen y el cuidado que debemos tener. Súper común que la gente en Costa Rica, bueno, y en otras partes, no sé, yo reparo cámaras en Costa Rica, pero pasa en todo lado, moje la cámara, porque resulta que vio una foto del fabricante en el brochure digital en internet, donde la camarita tenía gotas de agua por fuera. Y te voy a poner el ejemplo de una Pentax, creo que es la K1. Vieras que yo olvido los modelos, yo veo las fotos y yo sé repararlas y me las sé de memoria por dentro, pero se me olvidan los modelos por fuera. Creo que es la K1. Hay una foto famosa donde está la cámara toda mojada en un bosque y puesta en un trípode y lente y cámara mojados. Sí, la cámara, si está ahí, se puede mojar, no le va a entrar mayor cantidad de agua, de lluvia, obviamente, nada de sumergir, ¿verdad? Sumergir ni siquiera 10 centímetros. El problema es cuando uno presiona los botones, porque por la forma en que están hechos los sellos de los botones de estas cámaras, casi siempre se aloja agua en los bordes de los botones. Y estamos hablando de una gotita muy pequeña, minúscula, pero que cuando vos presionas el botón, pasa para la parte de adentro del sello. Entonces ahora queda atrapada entre el sello de goma o de hule que tiene la máquina de silicón y la carcasa de la tapa.
Si haces esa acción 10, 15, 20, 30 veces, vas a estar metiendo 30 microgotas que al final van a componer una gota. Y en algún momento, si seguís haciendo eso, vas a provocar una presión de manera que la gota ya no puede coger para afuera, sino que coge para adentro. Y entonces, a las 40 o 50 acciones, después de tomar 40 o 50 fotos debajo del agua, una gota se va a meter. Y si resulta que haces eso hoy y mañana y pasado mañana, y un día lo hiciste con rocío de mar, etcétera, pues a los 3 o 4 meses tu cámara empieza a presentar problemas. Y vos decís, qué raro, estaba buena ayer y de la nada la llevas al taller, el técnico la desarma y te dice, está oxidada. Y usted dice, pero ¿cómo va a estar oxidada si yo no la he mojado? Si echas para atrás, la mojaste hace 4 o 5 meses. Lo que pasa es que el problema fue que la gota entró, sobre todo si era agua salada, la corrosión empezó en alguna zona y hasta que llegó a un punto sensible en donde afectó el funcionamiento de la máquina. Eso es lo que suele pasar. Por eso yo a la gente le digo, no se crean el cuentico ese de que pueden simplemente mojar la cámara y ya. Es mejor tener cuidado. Si la tienes que mojar y se tiene que mojar porque se tiene que mojar, ok, considere andar un pañito por ahí para estarla secando, para que no se acumulen esas microgotas y se vayan para adentro, ¿verdad? Gil, entonces en resumen, las cámaras son selladas, pero son selladas apenas para pegarnos el carrerón a un techito, ¿verdad? Porque en realidad no es que las podemos usar bajo el rocío o bajo la lluvia, ¿verdad? Exacto. Es así. Si la cámara la puedes usar debajo de una lluvia decente, la puedes usar en el rocío de una catarata, la puedes usar en el splash de un cuando revienta una ola, sí, la puedes usar ahí, ¿verdad? Y no todas, ojo que hay camaritas entry level, no voy a decir marcas ni modelos mejor, pero las de modelitos bajos, esas camaritas no te aguantan ni una gota, esas camaritas porque no tienen sellos, esas no tienen sellos, entonces la gota cae en el botón y de una vez pasa para adentro, se acabó, ¿verdad? Entonces esa camarita, y hay gente que se sorprende y dice, pero ¿cómo haces? La primera vez que la llevo a la playa me cayó una ola encima y siguió funcionando, y a la quinta foto, después de que me cayó la ola encima y la cámara ni siquiera se mojó, solo se pringó, la cámara se dañó. Me la llevan al taller y está cortocircuito y cayó muerta, ¿verdad? Gil, perdona, sí. Este tipo de situaciones, digamos, como para ser específicos dónde puede ocurrir este tipo de situaciones, sería en la playa, a la orilla del mar, fotografiando cataratas, en un bosque lluvioso donde haya un poquito de garúa o lo que llamamos pelito de gato, ¿verdad? Pero además a mí me ha pasado muchísimo por simple condensación, ¿verdad? Digamos, en un lugar extremadamente frío, donde la cámara se ve húmeda, o sea, se ve con una capa importante de humedad por simple condensación, ¿verdad? Sí, claro. Yo le explico a la gente que a veces, verás que vacilón, porque, en uno de los cursos en Suiza, el suizo no conocía el trópico, y entonces él me preguntaba que qué era lo que yo más hacía. Yo le dije que lo que yo más hacía era limpiar cámaras, que eso era la mayoría de mis, vamos a decir, el 80% de mi trabajo es limpiar equipo, el otro 20% es repararlo. Y entonces él me decía, ¿pero limpiarlo de qué? Y yo le decía, de hongos. Y el chaval me decía, hongos. O sea, estaba extrañado del tema de los hongos, era un técnico más o menos nuevo, entonces no sabía cómo era la cosa. Cuando yo volví a Costa Rica, yo le prometí tomarle unas fotos a unos hongos y mandarle las fotos. Cuando él vio las fotos se asustaba y decía, pero Dios, esto crece en los lentes. Y le dije, en el trópico sí. El problema nuestro es la altísima humedad relativa. Entonces, con esas altísimas humedades relativas, cuando se llega a la temperatura del rocío, esa temperatura es la temperatura en la cual las gotas que están suspendidas en el aire, de agua, que están suspendidas en el aire como vapor de agua, se convierten en agua. Claro. Se condensan. Eso se llama temperatura de rocío en ingeniería. Pues ese es el problema. Cuando estamos a esa temperatura, o sea, si el equipo está a esa temperatura, van a condensarse las gotas de agua. Y ese es el lío, ¿verdad? Por eso cuando uno se está tomando, vamos a decir que una Coca-Cola en un lugar ahí en Punta Arenas, tu vaso por fuera está completamente mojado.
porque está condensando toda la humedad que está en el ambiente, porque tu vaso está a una temperatura más baja que la temperatura de rocío, entonces condensa. Gil, y eso me lleva a un caso muy, muy común que he visto que nos ha pasado a muchos, y es vamos conduciendo hacia la playa y probablemente llevamos el equipo dentro del carro y vamos con el aire acondicionado, y de pronto cuando llegamos a la playa bajamos todo el equipo listos para hacer fotos y el lente está totalmente condensado por dentro. Sí, eso es terrible, y eso provoca a la larga problemas también, aunque tu lente jamás se haya mojado con agua de lluvia y jamás hiciste fotos y le cayó splash de agua salada, y resulta que un día me lo llevan al taller y está oxidado por dentro, por esas condensaciones que estás justamente vos mencionando. Es el tema, y es el mismo tema. Llegas a una zona donde hay una alta humedad relativa. A mí me pasó una vez en Carrara, llegué a hacer fotos a Carrara, llegué por dicha, llegué muy temprano, llegué como 45 minutos antes de la hora en la que me habían citado para hacer las fotos, y yo ni siquiera llevaba el aire acondicionado encendido porque yo salí de mi casa como a las 4:30 de la mañana. Yo estaba, antes de las 6 de la mañana yo estaba en Carrara, pero había salido de San José, donde el equipo estaba en mi casa y estaba mucho más frío que la temperatura que había en Carrara a esa hora de la mañana. Y entonces cuando yo llego, mi equipo estaba más frío que el ambiente, que la temperatura ambiente, y al estar más frío que la temperatura ambiente, entonces va a condensar todo el agua del ambiente. Yo empecé a hacer pruebas con el equipo, mi equipo lo saqué de la maletina y se estaba perfectamente, no estaba empañado, pero empecé a hacer pruebas con el equipo, y conforme muevo el zoom, los zoom que tienen desplazamientos internos cambian el volumen interno. Entonces lo que los técnicos decimos es que respiran, inhalan y exhalan. Claro, al inhalar el zoom, al hacer el cambio de volumen interno, al inhalar aire más húmedo, el lente estaba todo más frío, por fuera y por dentro. Entonces empieza a condensar en toda la óptica interna. Para mí fue un colapso, y yo empecé a pensar rápido y dije, ok, tengo media hora para que esta cosa empiece, ¿qué hago? Encendí la calefacción del carro, quité las tapas de los lentes, y por la parte de atrás del lente, que es por donde le puede entrar aire más fácilmente, puse la parte de atrás del lente en el chorro de la calefacción del carro, calefacción en Carrara, ¿verdad? Claro. Y empecé a sacar el aire de la calefacción para calentar el lente y hacer que esa condensación desapareciera. Pero eso me costó, óyeme, al filo del momento en que yo ya tenía que estar haciendo fotografía, fue que logré secar los lentes. Pero fue una locura, ¿verdad? De repente vos decís, no voy a poder hacer fotos, porque se nublan al 100%. Sí, eso es angustiante. A mí me ha pasado en amaneceres, y casi que se me ha ido la luz perfecta por estar esperando a que el lente se desempañe. Sí, una posibilidad, si vas vamos para el Peñón de Guacalillo, vamos a estar allá a las 5 de la mañana, o antes, 4:30 de la mañana. ¿Querés poner el aire acondicionado? ¿Querés que tu equipo esté un poco más caliente para que cuando lleguemos allá, si está más caliente que el ambiente, no tenés ningún problema, ¿ok? Entonces sería fabuloso que el equipo estuviera ligeramente más caliente que el ambiente. ¿Qué hace uno para no sentirse, no es tan cómodo tampoco, pero puedes encender el aire acondicionado del carro en caliente, que se puede? Vos puedes poner el aire caliente, que salga caliente, pero seco. El aire acondicionado del carro, vos has visto que cuando tenés el aire acondicionado encendido, bota agua por debajo del carro. Claro. Esa agua que está botando es el agua que saca de la cabina. Entonces te está secando a vos, igual va a secar tu equipo. Entonces podría uno encender el aire acondicionado del carro, pero en caliente. No es tan cómodo. No es la cosa más confortable del mundo andar el aire acondicionado. Si lo pones es para que se enfríe el carro y no para que se caliente. Pero en este caso hay que darle prioridad al equipo. Entonces uno puede hacer eso. Y si llegas allá con el equipo ligeramente más caliente que el ambiente, cero estrés, no pasa nada. Sí, recuerdo hace unos años que vos dabas la recomendación de que, si el carro lo permite, tal vez llevar el equipo en la cajuela y no dentro de la cabina, ¿verdad? Donde no le llegue el aire acondicionado. O recuerdo que una vez, hace un montón de años, me dijiste, media hora antes de llegar al lugar, ir abriendo ventanas para que la cámara se vaya climatizando, ¿verdad? Exacto. Y lo que tenés que hacer, pero suave, tiene que ir el equipo en una bolsa plástica, ¿verdad? Okay. Ojalá reutilizable, por aquello del tema del plástico. O sea, que la puedes utilizar 1000 veces, o que sea una Ziploc y que la estés usando todo el tiempo. Esta es la bolsa del lente tal. Antes de salir de tu casa, entonces vas a echar todo en bolsas plásticas.
y te vas para allá. Vas a llegar con un tiempito, ni siquiera tenés que incomodarte vos y podrías llevar el equipo en la cabina, siempre y cuando, si llevas el aire acondicionado puesto, sí es mejor ponerlo en otro lado, porque si baja mucho la temperatura de la cabina con respecto al ambiente, sí vas a tener problema. Pero digamos que no llevas el aire acondicionado porque es de madrugada, vas para allá manejando y simplemente vas con aire normal. Cuando llegas allá, abrís el maletín, sacas todo el equipo, que cada cosa está en una bolsa plástica, y no vas a sacar las cosas de las bolsas plásticas hasta que el equipo esté a la misma temperatura ambiente. Porque la condensación puede ocurrir en la mañana como te puede ocurrir al mediodía. Claro. Si te bajas del carro con el equipo frío al mediodía en la playa, se condensa igual que el vaso de Coca-Cola. Entonces, que estén bolsitas plásticas selladas, entonces vos lo pones, si hay sol, poner el equipo al sol un ratico, 5 minutos, 10 minutos, se va a poner a temperatura ambiente y cuando vos ves que ya el equipo está a temperatura ambiente, genial, ya se puede usar. Gil, excelente recomendación. Y volviendo al tema de las fotografía en las cataratas y a la orilla de la playa, es este tipo de... Yo tengo estas bolsitas o capas que se le ponen a las cámaras para cubrirlas. Eso sería una herramienta adecuada, ¿verdad? Para evitar que le caiga humedad a la cámara. Exacto, Gustavo. Esas son las bolsas. Eso es lo que la gente tiene que usar. Eso es lo que yo tengo una que me habían regalado y la ando entre el maletín. Y eso son unas que tienen un hilito, como un mecatito, y a veces tienen un elástico. Esta mía tiene un mecatito, entonces tiene un agujero al frente que es para el lente, entonces rodeas la pura punta del lente con el mecatito, soca el mecatito y luego atrás se hace como, vamos a ver que como una bata, y entonces tiene un agujero más ancho, el del lente es más delgadito, atrás tiene un agujero más ancho que es donde entra la cámara y donde entra tu mano, para que tu mano pueda manipular los botones, ¿verdad? Claro. Pero entonces todo el equipo, ahí sí se puede venir el baldazo que se venga, que no va a pasar nada, porque el equipo está dentro de una bolsa. Únicamente, ahí tal vez podría, yo soy antifiltros, pero en ese caso sí se podría poner un filtro simplemente para que no se moje el elemento frontal del lente, porque vas a tener, y pues también por esto, porque vas a tener que estarlo secando a cada rato, porque se va a llenar de gotas. Entonces tenés que estarlo limpiando constantemente. No es conveniente el riesgo de estar limpiando el primer elemento frontal de tu lente a cada rato. Entonces mejor limpia el filtro. Yo te digo soy antifiltros porque el filtro, bueno, depende del uso, pero estos, los skylights, los ultravioletas, no sirven más que para bajar la calidad de la imagen. Pero a ver, en estos casos sí, pones un filtro simplemente para estar secando el filtro y no el lente, que el lente esté siempre intacto, ¿verdad? Así es. Gil, y una consulta para ya cerrar con el tema de humedad. Ok, salimos a hacer fotos a un lugar húmedo, a las cataratas, a la playa, o como me pasó a mí, generando una lluvia artificial dentro del estudio. Llegamos a la casa y ¿qué hacemos, Gil? Porque no podemos guardar ese equipo inmediatamente o dejarlo dentro del maletín o guardarlo en un lugar sellado. ¿Qué tenemos que hacer con ese equipo una vez que llegamos a casa y venimos de un lugar húmedo? De vuelta a casa, si es que venís de la playa a San José, estoy pensando en vos, en tu caso, venís de la playa y venís a la casa en San José. San José va a tener una humedad relativa un poco más baja y también una temperatura más baja. El ambiente tiene una temperatura, no vas a tener tanto problema con la condensación, porque tu equipo va a venir más bien más caliente de abajo. Claro. Ahí sí se podría poner, una cosa que yo hago es, yo abro el maletín del equipo, incluso a veces les quito las tapas, siempre y cuando no quede ninguna óptica que con el rozamiento del movimiento del carro se pueda rayar, pero puedo quitar las tapas y enciendo el aire acondicionado de vuelta. Vamos a decir que fuimos a hacer amanecer en Guacalillo, venimos de vuelta de tipo 11 o 10, ya venimos para arriba otra vez. Ahí sí puedes poner el aire acondicionado y ahí sí puedes tener el equipo recibiendo ese aire seco. Cuando llegues a tu casa no vas a tener ningún problema, porque generalmente la temperatura anda por ahí, anda parecida, ¿verdad? Claro. Entonces ahí más bien lo que vas a generar es que tu equipo se seque. Ahora, el llegar a casa es, yo llego a casa, si te enseño o si te mando una foto ahorita en este instante de mi equipo fotográfico, hay unos lentes sobre el escritorio, un escritorio donde trato que esté seco, limpio, tengo un sistema de deshumidificador, y los que están dentro del maletín, el maletín está abierto y yo me aseguré de que ese maletín estuviera lo más seco posible.
¿verdad? Porque el problema es que una vez que te cae la humedad, si tenés la mala suerte que también atrapas una espora de hongo, va a empezar a crecer el hongo ahí, sí o sí. Ok. Gil, ok, ya tocamos el tema de la humedad. Vamos con los golpes. Porque esa es una historia, digamos, que yo creo que muchos de nosotros nos ha pasado varias veces. El uso del parasol. Muchas personas creen que el uso del parasol que viene con los lentes tiene una función, bueno, sí es cierto que tiene una función de evitar luz parásita en el lente y otro tipo, y bajas en el contraste y ese tipo de cosas, pero lo cierto es que el parasol es la mejor forma que tenemos de evitar que en una caída el lente se dañe. Te lo digo porque yo colecciono mis parasoles quebrados. Tengo cerca de 5 parasoles quebrados y ha sido, digamos, que por accidente o tomando fotos en situaciones de mucha dificultad, la cámara se ha caído y afortunadamente se ha quebrado el parasol, pero nunca ha sufrido el lente, ¿verdad? Sí funcionan los parasoles y en este caso serían parachoques. Porque están soportando los golpes también. Sí, y es el mismo caso de los filtros. Ahora, bueno, el parasol sí puede estar puesto todo el tiempo y no va a generar ningún problema en la calidad óptica, a menos que vos quieras un flare, casi siempre uno tiene puesto el parasol, ¿verdad? Claro. Mira, sí funcionan, sí ayudan. Las caídas, hay una cosa interesante, hay un común denominador en el 80, quizás más % de las caídas de equipo, y es un trípode de mala calidad desajustado. Si tu trípode es de mala calidad o está desajustado, ¿desajustado qué es? Que vos venís viendo hace meses que hay una de las patitas que cerrás el cierre de la patita y siempre se baja, y cuando le pones un lente pesado, la patita se baja. Bueno, un día la patita no se va a bajar lentamente, sino que se va a bajar de a huevazo, y ese día se te va a caer el equipo. Entonces, un trípode de mala calidad o un trípode desajustado, casi siempre, en el 80% de los casos, son los culpables de que el equipo se caiga. Gil, y esto es súper importante. Yo siempre he insistido en que vale la pena invertir en un trípode de buena calidad porque, es decir, prácticamente hay caídas que te dañan el equipo ya de forma permanente, ¿verdad? Entonces la inversión que uno hace en un buen trípode siempre va a ser en pro del cuidado del equipo, ¿verdad? Sí, claro. Uno invierte en un trípode bueno de una vez. E incluso, ahora está de moda la fibra de carbón, que los trípodes valen 3 veces más uno en fibra de carbón que otro en aluminio. Pero la fibra de carbón es más liviano. Si vas a subir al chirripó cargando el equipo, pues está bien. Pero si uno lo que hace es andar haciendo fotos por ahí y por allá, en lugares donde son muy ventosos, quizá el lente más pesado es el que más te conviene. El trípode más pesado es el que más te conviene, porque es más estable también, ¿verdad? Así es, yo siempre recomiendo los portones. Sí. Porque por el viento y por un montón de cosas, inclusive, digamos, no solamente por cuidar el equipo, sino para evitar la trepidación, ¿verdad? Que es ausencia o caída de definición en la imagen por leves vibraciones en el equipo, ya sea por el viento o por otras circunstancias, ¿verdad? Sí, así es. Gil, hablemos del polvo, porque ese es otro tema y sobre todo con el tema de los sensores. Algo que yo he notado en estos 4 años, si no me equivoco, que tengo de estar con cámaras sin espejo, es que por lo menos el sistema que yo utilizo no tiene absolutamente ningún tipo de protección cuando uno está cambiando el lente. Así que hay situaciones, sobre todo en la playa, donde casi que debo limpiar el sensor por cambio de lente. Entonces, sé que ahora hay sistemas que traen un sistema, valga la redundancia, traen un sistema de protección que cuando uno quita el lente baja una cortina para tapar el sensor. ¿Cómo nos cuidamos del polvo? Sé que hay técnicas especiales para cambiar el lente con la cámara viendo hacia abajo, obviamente evitar cambiar el lente en la playa, pero es que muchas veces está uno inspirado y necesita cambiar el lente, el carro está a 1 kilómetro ya de caminata, entonces se vuelve necesario cambiar el lente.
pero ¿cómo evitamos que entre polvo a la cámara? Sabes que hay cosas a considerar que son detallitos pequeños, pero son muy, muy importantes. Vea, yo le digo a la gente, cuando la gente llega a mi taller y traen el sensor sucio, y si veo que traen el maletín, le pregunto, présteme uno de sus lentes. Me prestan uno de sus lentes y le digo, ok, quitémosle la tapa de atrás a su lente. Quitamos la tapa de atrás y está llena de polvo. Claro. Y claro, vienen y me dicen, es que mi cámara la limpio y resulta que a la semana está sucia otra vez. Claro, el tema es, y son cosas pequeñas, las tapas traseras de las cámaras son de plástico 100%, no tienen metal, salvo que tengas un equipo Leica, las tapas traseras son de plástico en todas las marcas. Entonces, la tapa trasera es intercambiable. La tapa trasera, no importa si tenés un 10-16 o si tenés un 20-35 o si tenés un 70-200 y todas tus lentes son de la misma montura, la tapa trasera es igual para todas. Entonces uno termina intercambiando esa tapa trasera sin querer, sin darse cuenta. Cuando la tapa trasera está llena de tierra, compraste un lente nuevo y cogiste la tapa trasera que te encontraste en el maletín, que era de lente viejísimo sucio, y se la pones al nuevo. Estás llenando el nuevo de polvo y de hongos si es que tu lente anterior tenía hongos. Claro. La gente ahora entiende mejor el tema del contagio con esto del virus. Si hay hongos en una tapa y la tapa se la pones a un lente que estaba limpio, ese lente en unos días va a tener hongos también. No es inmediato, porque el hongo se reproduce por esporas o por crecimiento, pero vas a tener hongos en ese lente también. Entonces, las tapas traseras que son de plástico, con una brochita las sacudís y si ya sos muy extremo, lavalas. La lava con un poquito de agua, un poquitito de jabón, la seca perfectamente, eso sí, perfectamente, no va a dejar la tapa mojada porque vemos al problema de la humedad, y listo, lo haces, después de que haces un trabajo, llegas a tu casa, quitada de tapas traseras, limpiada de tapas traseras limpias todas, perfecto. Igual la tapa del cuerpo limpia, fijarse que no tenga polvo. Y otro tema que tienen que limpiar es periódicamente, vamos a decir que una vez al mes, son las bayonetas, bayoneta de cámara y bayoneta de lente, porque resulta que esos puntos de contacto de las bayonetas, si son bayonetas metálicas o son de plástico, generan en la fricción del quita y pon pequeñas partículas de plástico o partículas metálicas, que adivine a dónde van a ir a caer, claro, al sensor. Claro. Entonces hay que estar limpiando también las bayonetas de los lentes, y ese es un trabajo que hacen ustedes. O sea, no hay que llevarlo al taller para que le hagan eso, ni para lavar la tapa ni para limpiar la bayoneta. Claro. Gil, y ahora que decís lavar las tapas, con el tema de lavar cosas, hay una práctica que yo estoy seguro que no es correcta del todo, pero fíjate que yo lavo mis filtros para quitarles la grasa, y cuando vengo de hacer fotos tengo la costumbre de lavar los filtros, pero lo cierto es que el agua tiene minerales que pueden rayar los filtros, ¿cierto? ¿O no? No, porque las partículas, los minerales son minerales disueltos, o sea, estamos hablando de micrones, tamaños de partícula, pero son micrones, son tan pequeños que si te generan una raya, vamos a ser muy estrictos y decir que sí, te genera una raya, pero es tan pequeña que no puedes verla, okay. Porque es muy pequeñita, ¿verdad? Ahora, el problema que yo le veo al lavar los filtros con agua y jabón, la mancha de agua, es que se meta humedad, sobre todo si el filtro es metálico y las roscas que sujetan, claro, el filtro es metálico. Y te voy a decir, un problema que puede generar en el vidrio, y ya no en la estructura metálica porque se oxide, en el vidrio, es que los densidad neutra, casi siempre los densidad neutra, son filtros que tienen una capa de vidrio por encima, una capa de vidrio por abajo, y los polarizadores. Y en el centro de una película, en el caso de los polarizadores es una celda de Fresnel. Si se empieza a meter humedad por el borde en ese filtro con el paso del tiempo, se va a empezar a despegar esa película que tiene, claro, en medio de los dos vidrios, y tu filtro se va a echar a perder. Ok, entonces no lavar los filtros. Mejor no, limpiarlos, pero no lavarlos. Gil, y ahora que estábamos hablando de los sensores, yo, como te comenté, me acostumbré a limpiar mi sensor porque es tanta la cantidad de veces que tengo basuras en el sensor, y de verdad, no lo digo, o sea, no piensen que soy descuidado con mi equipo, ni mucho menos, porque más bien
siempre me he caracterizado por cuidar mucho el equipo, pero lamentablemente partículas de polvo están en el aire y como les comenté, mi sistema no tiene ningún tipo de protección del sensor cuando uno está cambiando el lente. ¿Es recomendable que aprendamos a limpiar nuestro propio sensor o es una tarea tan delicada que sería mejor asistir al taller? Mira, te lo voy a poner así, y no es porque yo quiera que todo el mundo me lleve la cámara a limpiar. Hace rato ya, tal vez yo estoy ahora muy retirado de hacer fotografía. Estoy medio retirado de eso. Ahora hace rato que no hago fotografía, pero tal vez hace unos 8 años o por ahí, un día se me metió a ir a hacer fotografías de amanecer y oye, me fui solo. Se me metió el agua y me fui solo. Salí de mi casa como a las 2 de la mañana para ir a hacer fotografías de amanecer al Cerro de la Muerte. Y de ahí en el Cerro de la Muerte, bueno, vos has ido, entonces uno se mete ahí, se desvía el camino, un carrito de doble tracción, te paras por las antenas y a esperar a amanecer. Monta trípode con aquel frío espantoso, monta cámara, tiene todo listo, ya yo sé que la luz se empieza a pintar por ese lado de ahí abajo, cha. Empiezo a hacer las fotos y empiezo a ver un punto en las fotos. Era tan grande que lo veía en la imagen que me daba el display de la cámara. Claro. Vea el tamaño de ese punto. Y cuando me doy cuenta, es un punto en el sensor. ¿Qué hizo Gilberto? Yo no andaba equipo con qué limpiar eso. No andaba ni siquiera una pinza, no andaba papel para limpiar. Desarmé el equipo, metí la cámara al carro, metí el trípode al carro y me senté cómodamente a ver el amanecer. Y no hice más fotos. ¿Por qué no hice más? Porque me iba a quedar horribles con esa basura ahí. Y porque no tenía cómo limpiar el sensor en ese momento. Claro. Ahora, yo fui ahí a fotografiar para mí. Es distinto cuando estás fotografiando para alguien que te contrató y hay modelos y hay producción, eso es otra historia, ¿verdad? ¿Qué hacer? Mira, si hay que limpiarlo, es mejor más o menos saber cómo se hace. Que la pera tiene que tener ciertas condiciones, ¿verdad? Que tiene que absorber el aire por un lado y botarlo por el otro. No puede ser la pera que chupa y bota el aire por el mismo lugar, porque va a chupar la partícula y te la va a volver a echar. Claro. Tiene que chupar el aire por un lado y botarla por el otro. Que la condición tiene que ser de baja humedad, o sea, ojalá hagas eso en una habitación donde la humedad no esté muy alta. Que es mejor no usar estos aires comprimidos, no porque el aire comprimido se va a pasar de cambiar de estado y se va a convertir en líquido. Por eso cuando uno bate las latas de aire comprimido, lo que sentís es un líquido adentro, porque está comprimido el aire y se convirtió en líquido. Claro. Al volatilizarlo, al bajarle la presión, se vuelve a convertir en gas. Pero el tema es que a veces pueden salir pequeñas gotas de agua todavía que no se han volatilizado. O como el aire sale frío, porque hay un cambio de estado, el aire sale frío y en un lugar donde hay mucha humedad, condensa todo el aire alrededor del chorro de aire, de gas. Entonces, termina por dejarte puntos en el sensor, no porque haya salido agua de la lata, sino porque condensó el aire húmedo que estaba alrededor. Entonces habría que hacer esa operación en una habitación con aire acondicionado o en un lugar donde esté muy seco, ¿verdad? Si uno toma todas esas consideraciones y además sabe hacerlo, adelante, háganlo, ¿verdad? Pero de otra manera, si te puedes esperar, si la cosa no es tan urgente. ¿Por qué? Porque he visto muchos sensores rayados. Claro. A la oficina llegan muchos sensores rayados. A veces son rayas que solo vas a notar si cerras mucho el F, pero cuando hay que hacer una foto de 11 para arriba, 16, 22, 32, la raya se nota. Y esa raya no se va a quitar nunca porque está en tu filtro paso bajo. O sea, rayaste el sensor. Claro. Entonces, pues es un tema, ¿verdad? Ahora alguien va a decir, bueno, y si no se nota abajo de 11, le digo, no, abajo de 11 no se nota. Entonces, todas mis fotos, el 90% de mis fotos son abajo de 11. Entonces, no hay problema, que tenga esa raya su sensor. Pero, a ver, esa raya se la hizo a alguien que lo limpió de manera inadecuada, ¿verdad? Es una cosa de ponerlo en la balanza, como siempre. Gil, un tema muy delicado con este tipo de limpiezas es que hoy en día, por el tema de estabilización de imagen en la cámara, los sensores son flotantes. Entonces hay que asegurarse antes de limpiar el sensor de que está bloqueado, y esa es una opción que muchas cámaras traen en su menú
para bloquear el sensor, porque si no, de verdad que nos podemos pasear en un sensor flotante si lo presionamos con alguna brocha o algún dispositivo, ¿verdad? Como el sistema flotante es magnético, Tavo, en realidad te voy a decir, bueno, habría que leer la especificación del fabricante en cada modelo, pero por ejemplo, yo me he topado, bueno, Sony y Pentax tienen esos sensores, reductor de vibración en el sensor, entonces los sensores son flotantes en un campo magnético, en donde en realidad si lo desplazas para un lado o para otro no pasa nada, el campo magnético es el que está sosteniéndolo. Eso equivaldría a que tenés pegados dos imanes y empujas el imán, no se dañan los imanes desplazándolos para un lado o para el otro. Te digo, estoy diciendo esto de mi experiencia con Pentax. Mi experiencia con Sony es mucho más pequeña. Mi experiencia con Pentax es que cuando a veces están limpiando un sensor y la partícula está muy adherida, sobre todo porque a veces está muy adherida, porque el cliente intentó limpiarlo y le dejó una mancha de alcohol o alguna cosa rara ahí, y entonces hay que hacer más fuerza de la cuenta para quitar la mancha. A veces el sensor se desplaza, pero no le pasa nada, porque él está sujetado de una manera magnética. No hay una sujeción física, es una sujeción magnética, ¿verdad? Entonces, en el caso que te estoy citando, específicamente de estas cámaras Pentax que yo he limpiado así, en casos en que el sensor se desplaza, no pasa nada. Ok, entonces tranquilidad con eso. Sí, tranquilidad con eso. Gil, contame algo, ¿cuáles son los daños más comunes que vos ves en cámaras? Porque hay de todo, ¿verdad? Digamos, yo he visto casos de anillos de zoom trabados, obviamente, digamos, el tema de limpieza siempre es muy común, pero ya daños más serios, cosas con las que deberíamos tener muchísimo cuidado. Por ejemplo, algo que no lo he visto mucho, pero sí me ha llamado la atención que le ha pasado a 2 o 3 personas, es que han tratado de meter mal la tarjeta de memoria y doblan los pincitos que están dentro del compartimento, ¿verdad? Sí. En Compact Flash, con sistemas de lector Compact Flash, como el Compact Flash tiene ese montón de agujeritos, la tarjeta, hay un montón de pincitos en la contraparte de la cámara, en el receptor de la cámara. A veces con tarjetas muy viejas empiezan a tener holguras las tarjetas, porque una tarjeta nueva no se va a mover, pero una tarjeta vieja de tanto metisaca empieza a tener holguras, y esa holgura permite que alguno de los pincillos choque no contra el agujero, sino contra una de las paredes de la tarjeta Compact Flash, y entonces terminan por quebrar, doblar y hacer un cortocircuito a veces en este lector. Si para desgracia de uno en el lector de la cámara del Compact Flash hizo un cortocircuito con una de las líneas de corriente del Compact Flash, podría incluso dañarse la cámara. Entonces, yo a la gente les recomiendo, por un tema de estas holguras que empiezan a ocurrir, y también ocurre con las SD. La SD es una tarjetita más delgadita, mucho más delgadita que una Compact Flash. Por eso la mayoría de las cámaras profesionales de antes usaban Compact Flash y la SD se dejó para modelos entry level. Ahora, porque se popularizó mucho más la SD y porque también Panasonic la había liberado de patentes, era más barata, esta tarjeta se va quebrando poquito a poco con el metisaque, con el que la pones para leer, sobre todo si uno lee en la cámara, o sea, fotografía en la cámara y lee en lector, descarga el lector o descarga en el puerto de SD que tiene la computadora. Eso es estar metiendo en dos dispositivos, poco a poco hace que la tarjetilla se vaya fracturando, y uno empieza a notar que la tarjetita empieza como a moverse. Ese desplazamiento que también tienen las SD, ese movimiento por desgaste que tienen las SD, también puede provocar problemas en los contactos del lector de los lectores SD. Tarjetas de mala calidad porque tienen mal plástico, el cuerpo, la estructura, la carcasa de la tarjeta es de mala calidad, entonces se mueve más, no está con las tolerancias tan finas como debió serlo. Entonces esas tarjetas terminan por provocar problemas en los lectores de las cámaras. Utilizar, por ejemplo, en cámaras de alta tasa de transferencia, tarjetillas de estas que usan convertidores para micro SD. Ese es un error terrible, porque entonces empezás a tener problemas con las transferencias de datos y se hace un gran atasco en los embudos de las cámaras.
Entonces generas un montón de datos, sobre todo si estás haciendo video, y la cámara intenta, vamos a hacerlo de esa manera, vamos a explicarlo de esa manera, la cámara intenta meter por un agujero muy pequeño un montón de información. Claro. Entonces empieza a haber problemas en el buffer de la cámara, y puede haber problemas en el video, puede haber problemas en la información, y a la larga va a haber problemas en la tarjeta y en el lector por estar usando estos convertidores. Si uno está usando camarillas y le están haciendo fotos en baja calidad o no hace videos, pero si se compra una camarita que tiene ya un video pesado y está usando estos convertidores SD, al final va a generar problemas. Siempre va a generar problemas. Gil, súper interesante. Y hablando de las tarjetas, por lo que te estoy escuchando, porque las cámaras nos ofrecen dos posibilidades. Una es sacar la tarjeta, meter la SD en un lector o en nuestra computadora para descargar las fotografías, pero nos ofrecen también la posibilidad de conectar directamente la cámara mediante un cable USB a la computadora para descargar las fotos. ¿Sería mejor estar utilizando la cámara conectada con cable para no estar metiendo y sacando las tarjetas? Excelente pregunta, Tavo. Y la respuesta es no, un rotundo no. Okay. ¿Por qué no? Si estás usando un cable USB, y es que lo veo con frecuencia, gente que usa un cable USB para sacar las fotos de la cámara. Estás usando la cámara para capturar imágenes y para reproducir imágenes. Entonces al final el uso del sistema de tu cámara es el doble por cada foto. Ya no solo lo usas para capturar, sino que ahora la estás usando para sacar fotos. Ese es uno de los puntos. Y el otro es, conectas un cable USB al puerto de la tarjeta de tu cámara y ha pasado 800 veces. Alguien pasa, se descuida, se cae la camarita, alguien patea el cable y se daña el puerto de salida. Con tan mala suerte que ese puerto de salida está muy cerca de otros, porque la tarjeta de la cámara es pequeña, el main PCB, y entonces está cerca de otros puertos. Entonces con tan mala suerte de que a veces se afectan otros puertos y se afectan otras funciones, y de repente deja de funcionar el Wi-Fi, y de repente deja de funcionar alguna de las cosas de la cámara. Si tiene GPS, dejó de funcionar el GPS, y todo es porque alguien movió o manipuló, hizo algún movimiento incorrecto en el cablecito este. Es preferible que se mueran las tarjetas, y de hecho yo les recomiendo a los fotógrafos profesionales o a los que se toman la cosa en serio, que a sus tarjetas le den una vida útil de 1 año más o menos. Okay. A ver, aunque su tarjeta esté buena y se vea perfecta, señores, cojan esa tarjeta, regálenla o véndanla en 5 pesos y compren ustedes tarjetas nuevas y usen tarjetas nuevas. Y cada año cambien sus tarjetas. Y si una la compraron en junio y la otra la compraron en diciembre, pues escriban por ahí en una esquinita y ahora le ponen junio y la otra le ponen diciembre. Y las están cambiando cada año sus tarjetas. Si las cambian todas en diciembre, mejor, con el aguinaldo, dice uno. Porque es preferible cambiar sus tarjetas a dañar el main PCB de la cámara o a dañar el lector por estar usando tarjetas viejas. Súper importante, Gil. Bueno, yo creo que como 3 años, 4 años de estar con las mismas tarjetas. Recomendación cambiarlas cada año. Sí, no, súper importante. Gil, hablemos de mitos. Recuerdo que cuando daba los talleres de paisaje, que básicamente el tema era larga exposición y hacíamos exposiciones hasta de 30 minutos por la noche, mucha gente me preguntaba preocupados porque la cámara se fuese a calentar demasiado y se fuera a dañar por una larga exposición. Lo cierto es que yo nunca he tenido ese tipo de problema, y además tengo entendido que si eventualmente la cámara se calienta, ella tiene un sistema de protección que la apaga. Sí. No se calienta. O sea, la cámara no le va a pasar nada por estar procesando datos. Está preparada para eso. Si más bien, y recapitulando, uno de los problemas que podría generarte una elevación de temperatura en un procesador o en un buffer de una cámara es una tarjeta de baja tasa de transferencia en una cámara con alta tasa de transferencia. Claro. O sea, la tarjeta de memoria debería ser una tarjeta adecuada para la generación de datos de tu cámara. Y eso hay, entonces la gente, a veces yo les menciono eso a un cliente y me dice, ¿y cuál tarjeta me compro? Y la respuesta mía es, fíjese en el manual. Así es. O abra el manual que nunca en su vida, cuando compró la cámara, abierto, ábralo y revise cuál es la tasa de transferencia de su máquina y cuáles son las tarjetas adecuadas. Los fabricantes siempre lo indican. Y si no tiene manual, porque ahora ya no se usa papel, entonces entre a la web
y búsquese cuáles son las tarjetas con la tasa de transferencia recomendada para su cámara y compre de esas. No va a pasar nada porque tengas 20 minutos o 10 minutos la cámara disparando, no va a pasar nada siempre y cuando las cosas estén bien. A lo sumo lo que puede ocurrir es que después de fotos repetidas empiece a levantarse la temperatura de tu sensor. Yo había hecho un estudio, una vez estuve haciendo un trabajo para la Universidad de Costa Rica y estuvimos precisamente con eso, con exposiciones largas, pero es que fue hace rato, entonces no sé cómo se están comportando los sensores en ese momento. De hecho, me parece que aquellos sensores eran CCD, pero la información se podría buscar. La elevación de temperatura, mira, andaba como a partir del minuto 8 o algo así de exposición, empezaba a levantarse la temperatura del sensor, me parece que 1 grado, 1 o 2 grados. O sea que podrías terminar con un sensor 4 grados más caliente después de una exposición de 30 minutos. ¿Qué pasa con eso? El problema es la temperatura del sensor en sistemas de captura, por ejemplo, de astrofotografía, donde las exposiciones son muy largas. Los sensores son refrigerados. Los sensores de verdad son refrigerados para evitar esta elevación de temperatura. La elevación de temperatura empieza a generar problemas, parásitos en los sensores. Empieza a haber saltos de electrones entre pozos de potencial y se complica la cosa y tu imagen empieza a ganar ruido por exposiciones largas, y a veces es por elevación de temperatura del sensor. No porque tu sensor, no porque uno diga que el sensor es ruidoso, es porque se elevó la temperatura, empezaron a tener más energía los electrones y empiezan a saltar entre pozos de potencial, y entonces empiezan a dar datos de ruido que no son ruido del sensor. Sí son ruido del sensor, pero es provocado por temperatura. Claro, inclusive yo recuerdo en algunos talleres ver en cámaras de baja gama que inclusive un lado de la fotografía se veía manchada como de rojo, ¿verdad? Ya que era temperatura, pero les digo, la cámara no le pasaba absolutamente nada, pero la imagen como tal sí se veía perjudicada. Sí, claro, puede ser que algún lado de la cámara generaba, alguna parte de la cámara, alguna parte del procesador generaba una temperatura un poco más elevada. El mismo sensor, había una parte donde la temperatura se elevaba más que en el resto, y sí, en esa zona es donde va a haber más problemas por saltos de electrones en pozos de potencial, sí. Es que los sensores, Gustavo, te voy a explicar esto rápidamente, es un poco más profundo, pero lo voy a explicar rápidamente. No, me encanta. Los sensores de cámaras están diseñados para que sean sensibles a los haces de luz, o sea, a los fotones. Están diseñados para que sean sensibles a fotones. Cuando un fotón los impacta, ellos dan el dato de RGB que les corresponde. Pero lo que pasa es que conforme eleva la temperatura o conforme se eleva la sensibilidad, son incluso sensibles a electrones. Y ese es el problema, porque entonces empiezan a saltar electrones dentro del mismo sensor, y al caer en una celda de potencial, si hubiera estado en baja sensibilidad o en baja temperatura, no lo detecta, pero al estar en alta sensibilidad o en alta temperatura, detecta un electrón, y entonces detecta algo que no era luz, y ese es el ruido que te está registrando. Claro. No, súper interesante. Gil, cosas que no debemos hacer. Nunca lo he hecho, pero no deberíamos apuntar con la cámara nunca al sol, ¿verdad? Mira, o sea, yo me refiero al sol de mediodía. Yo sí lo he hecho, nunca le ha pasado nada, pero a ver, sí, quizá no se debería. Yo lo hice, ahora te explico, lo hice con el bendito eclipse, ¿verdad? Entonces la intensidad estaba disminuida. No sé, es que el problema está en que el punto focal del sensor está exactamente sobre el sensor. A ver, el punto focal de la cámara está exactamente sobre el sensor. Entonces, si nosotros quemamos una hormiga, uno cuando era chamaco quemaba una hormiga usando un lente y una lupilla, imagínate lo que le puede pasar al sensor, ¿verdad? Claro. Sí, yo confieso que lo hice para el eclipse, pero sí, ahora que estoy haciendo memoria, yo creo que yo nunca le he tomado una foto al sol así a la pura locura, ¿verdad? Y mucho menos asomarse por el visor de la cámara. No, ya, eso es otra cosa. Ojalá con un lente de 80-200-2.8, 70-200-2.8, con aquel de abocota que tiene ese lente y el montón de energía que entra por ahí, y uno viendo por el visor al sol, ¿verdad? O sea, te quedas ciego en 5 segundos. Claro. Sí. Ok. ¿Qué más no deberíamos hacer nunca, Gil? Ay, juepuña, tantas cosas. No sé. Decime una. Te voy a decir algo que parece tonto. La gente compra la cámara nueva y no sabe poner la correa, Tau.
Claro. No sabe poner la correa. Me llegan al taller gente y yo me pongo a ver la correa y le digo, vea muchacho, ven acá un momentico. Usted puso la correa, ¿sí? Vea lo que va a pasar. Y yo tiro fuerte de la correa, sostengo la cámara en el escritorio y tiro fuerte de la correa se zafa. Y le digo, vea, usted se salva que usted anda lentes pequeños, que anda con el lentecito, el kit lens que viene con su cámara. Pero si hubiera andado con un lente un poco más pesado, esta cámara ya se le hubiera caído. No ponen bien la correa y se les cae porque no ponen bien la correa. De repente se les zafa la cámara de la correa porque la pusieron mal. Sí, yo no sé si en los manuales viene cómo se pone la correa, pero cuando yo daba cursos de foto, yo pasaba revista por todas las cámaras de todos los alumnos para ver si tenía la correa bien puesta, ¿verdad? Es una tontera, eso es una tontera, pero ocurre. Pero claro, porque la cámara se va a golpear al punto que se puede dañar seriamente, ¿verdad? Ah, sí, claro. Gil, hablemos de lentes. Hay lentes sellados que no se pueden limpiar, hay lentes que son muchísimo más adecuados para limpiarlos. Y decime algo, ¿existen lentes que nunca se le hacen hongos? O sea, que son tan sellados que nunca se le van a hacer hongos. No, la respuesta, yo no los conozco. La respuesta es no. A mí me hace mucha gracia porque, a ver, te digo, tengo 35 años en esto. O sea, yo empecé a fotografiar cuando el bus valía una peseta. Para los muchachos de ahora, yo no sé cuánto cuesta un pasaje de bus. Yo hace rato no me monto en un bus, pero digamos que 300 pesos. Yo me montaba al bus cuando yo iba a trabajar, cuando el bus valía una peseta. Claro. Entonces, hay un cambio ahí. En aquellos tiempos, incluso en aquellos tiempos, había gente que tenía el mito y decía que había unos lentes Leica a los que nunca se les hacían hongos. Y ese mito anda por ahí dando vueltas todavía. A ver, yo le digo a la gente que eso se parece a decir que si usted se compra un carro Rolls Royce, nunca se ensucia, ¿verdad? Es un carro, mira, no se ensucia nunca. Puede llover y pasar por un barrial y el carro está siempre limpio. A eso equivaldría decir que esos lentes no se ensucian nunca. Sí se ensucian, sí les entran hongos, a todos los lentes les entran hongos. Incluso hay algunos lentes, y voy a hablar mal de un lente, porque es que me sorprende lo rápido que se ensucia. Nikon 200, 500. Qué rápido se ensucia esa cosa. Yo tengo clientes que lo compraron y me dicen, mira, lo compré hace 8 meses. Y es que no es uno. Como el lente lo compran para hacer fotos de surf, la gente se lo lleva para la playa, entonces en la playa, ahí de Jacó para abajo debe haber 150 lentes de esos. Claro. Y vieras qué rápido que se ensucian. Yo no entiendo. Tienen tan pocos sellos, tienen tanta holgura en el sistema y tienen tal desplazamiento de aire, o sea, respiran tanto esos lentes que absorben humedad y absorben esporas de hongo y es una fiesta allá dentro aquello, ¿verdad? Claro. Todos los lentes se ensucian. Pero hay lentes que definitivamente no se pueden limpiar porque, bueno, la marca que yo utilizaba anteriormente, el 50 milímetros, trae el primer elemento sellado y una vez que se le hace un hongo no hay nada que hacer, ¿verdad? Muchos, de hecho, ahora todos los fabricantes, es un tema en el momento en que las cosas se hacen tan precisas, porque ahora las cosas tienen que ser muy precisas. Cuando vos tenés un sensor de 30 megapíxeles para arriba o 24 megapíxeles para arriba, la exigencia de calidad de imagen es mucho más alta. Entonces, por temas de fabricación, es a veces más sencillo y más barato. En realidad es primero más barato, porque todo funciona por dinero. No es porque sea barato, sigue siendo caro, pero es más barato hacer un sistema de producción donde hay unas máquinas que montan la óptica y la ajustan todos los ejes de cada elemento en su posición y luego sellan con plástico por arriba y por abajo y el lente hay 3 elementos ópticos adentro o 4 y están todos dentro de un grupo que no se puede abrir. O sea, se fabricó en un housing plástico, se selló por arriba y por abajo y está listo y está ajustado, está perfectamente ajustado, lo hizo un robot, pero no se puede limpiar. Ahora, entonces la gente, una vez una persona me preguntó, pero usted me dice que son sellados y me está mintiendo, porque si fueran sellados no se les mete el hongo. Y le digo, vea, estamos hablando de lo siguiente, en mi casa yo cierro la puerta, entonces ya ninguna persona puede entrar, pero una hormiga se cuela muerta de risa por debajo. Claro. De eso estamos hablando. El hongo es una cosa tan microscópica que por los agujeros que quedaron en el sello que se hizo, ya se meten por ahí y se meten fácilmente.
¿Qué hay que hacer? Cuidar un poco más la óptica. En el momento en que empezás a ver hongos en tu lente, pucha, es mejor ahorrarse por ahí un dinerito y pensar, lo voy a mandar a limpiar, antes de que esos hongos que empezaron por fuera logren penetrar uno de los sellos, y en el momento en que penetran uno de los sellos, se meten en los grupos sellados y se acabó. O sea, tu hongo va a seguir creciendo ahí y ya no hay cómo pararlo, y va a llegar un momento en que hay que cambiar el grupo óptico y te va a costar $400. Claro. Gil, ya para finalizar, ¿qué nos aconsejas? Porque ahora venden tantas cosas para limpiar las cámaras y los lentes que honestamente yo dudo mucho de algunos líquidos y telas y demás que venden para limpieza, porque no sé si son de la calidad necesaria o no sé si pudieran dañar el lente. ¿Cómo nos recomendás? Yo recuerdo que en una charla que asistí, que diste justamente acerca de este tema, explicabas que inclusive con agua, digamos, podríamos limpiar con mucho cuidado los lentes. Recuerdo perfectamente que explicabas que en forma de espiral, empezando del centro hacia afuera, para luego recoger la suciedad en la orilla del lente. Pero, ¿cuál es la mejor práctica que podemos tener para estar limpiando nuestro equipo? De verdad te ofrezco, Tavo, a mí me encantan esos talleres. El día que quieras hacer un taller, me invitas y yo voy encantado. Mira, se hace así justamente como vos dijiste. El agua se puede usar, yo prefiero usar papel. Estas telitas de microfibra que venden o que regalan, a mí Nico me había regalado unas y yo andaba muy contento con ellas hasta que empecé a usarlas y ya vi que no sirve para nada. Problema con las telas de microfibra: vos limpias el lente una vez con una esquinita, claro. La siguiente vez la vas a limpiar con la otra esquinita. Pues llega un momento en que se te acabaron las 4 esquinitas y ya te quedó el centro, pero cuando están sucias las 4 esquinas y el centro, se acabó. O sea, ahí tienes que lavar el bendito trapo para que vuelva a funcionar, porque ahora ya está sucio. Cada vez que limpias, la basura, ¿dónde va a quedar? En el trapo. Claro. Entonces, si uno anda haciendo un trabajo y anda ese trapo confiado en que el trapito le va a servir eternamente, pues llega un momento en que en lugar de, digamos que empezaste a trabajar en la playa, en un hotel el viernes, el sábado en la tarde, después de haber limpiado 3 o 4 lentes, ese trapo ya no sirve y te quedan todavía 3 días de trabajo. Mejor andar papel. El papel se usa una vez y se bota. Entonces el siguiente, ¿cómo está? Limpio. Limpias, botas. El siguiente está limpio. El siguiente está limpio. Siempre vas a limpiar con un pedacito de papel limpio. Hay papeles, hay algunos que tienen alcoholes, yo no los recomiendo. Hay algunos que tienen partículas duras, yo no los recomiendo. Hay algunos que son de reciclado, tampoco los recomiendo. Hay algunos que sueltan pelo, esos tampoco sirven. Y hay algunos papeles que son una mezcla de cosas buenas, porque además son baratos. Haces una gotita de agua, mojas el papel, no se le echa agua, ni alcohol, ni limpialentes al lente, nunca. No son anteojos, no le pones una gotita al anteojo le pones una gotita y le limpias. Al lente no le pones una gotita. Al lente mojas el papelito y le pasas al lente. No se moja el lente, porque esa gotilla se puede ir por un lugar, por una esquina, y terminar generando un problema mañana. Y se limpia así, exactamente, en forma espiral. Lo primero sería tal vez limpiarlo por fuera, limpiar las tapas. Si venís de un lugar polvoriento, antes de quitarle las tapas al lente, con un cepillito de dientes seco, suave, empezás a pasarle por fuera un trapito, le quitas todo el polvo de afuera, y ahora que está todo el polvo de afuera eliminado, empezás con la óptica, ¿verdad? Soplar con una pera, esas peras de las que chupan el aire por la parte de atrás y lo tiran por la boca para que no estés respirando y botando la misma basura todo el tiempo. Y eso puede mantener tu óptica, aunque ustedes no lo crean. Un pañito y una limpiadita de ese tipo cada 2 semanas puede alejar los hongos, porque los hongos casi siempre es una espora que se posa por fuera del equipo y en algún momento es absorbida por el lente o empieza a crecer dentro de la cámara. Pero si mantenemos el exterior limpio, es mucho menos probable que una espora empiece a crecer dentro del equipo. Ok, súper importante. Gil, yo sé que el flujo de trabajo que tenés siempre es enorme, pero me encantaría que nos contaras cómo contactarte, pues para contar con vos, ¿verdad? Para que quienes no te conocen aún, contaran con vos para el mantenimiento de su equipo. Que en lo personal,
no hay persona en este país que yo pueda recomendar más que a vos, porque por la experiencia y la calidad de tu trabajo es impecable. ¿Cómo te pueden contactar, Gil? El local está en Guadalupe, Tavo. Yo tengo el taller en Guadalupe, se llama Cámaras y Equipos. Aparece en Waze, así aparezco en Facebook también, o aparezco en Facebook como Gilberto Bolaños. Y me pueden contactar por mensaje, eso sí, no me llamen por teléfono porque el teléfono no me gusta y además el timbre es, no puedo estar contestando el teléfono cada rato. Yo contesto por WhatsApp, cuando tengo chance contesto, pero sí hay mucho trabajo, El teléfono es el 83790823, por WhatsApp, mensaje, nada más, con llamadas no. Okay. Pero sí hay mucho trabajo, por dicha, más bien, verás que, esta semana, apenas tengo una semana de haber regresado, post pandemia o post zona naranja, y mira, ha llegado tanto trabajo que yo creo que ahorita voy a tener que cerrar un par de semanas para poder salir con lo que ha llegado, es bastante. Gil, te lo agradezco mil, nos has dejado consejos súper importantes. Esta es tu casa y de verdad súper agradecido con vos. Hombre, no, aquí el agradecido soy yo. A mí me encanta, verás cómo me gusta, porque yo trabajo solo, yo no tengo empleados, y por eso mismo de que soy medio, no me gusta usar la palabra perfeccionista, pero digamos que delicado, y entonces no me gusta poner el equipo en manos de otra persona, me da miedo. O sea, todo el equipo que entra a mi taller lo reparo yo. Y te agradezco montones, o sea, la posibilidad de tener el contacto y de ayudar con un poquito de lo que uno sabe a todo este montón de fotógrafos que andan ahí emocionados con el arte de la fotografía. Para mí es de verdad un gusto, Tavo. Gil, de verdad, muchísimas gracias y un gran abrazo y buenas noches. Hombre, buenas noches, gracias a vos. Y muchas gracias a vos por acompañarnos. Recordá que podés escuchar todos nuestros episodios visitando www.enfocadosradio.com. También puedes suscribirte en Spotify y Apple Podcasts y encontrarnos como Enfocados Radio. Visítanos también en nuestras redes sociales como enfocados.radio en Instagram y Facebook. Hasta la próxima.